el mejor jugador ofensivo del NFL Draft. Aunque no será elegido con la primera selección global del draft por el valor posicional, Jeremiah Love es el mejor jugador ofensivo de esta generación. Un corredor eléctrico que es una amenaza para anotar desde cualquier zona del emparrillado. Love promedió un touchdown cada 8 toques de balón en sus últimas 2 temporadas de universidad y finalizó con más de 3,000 yardas totales en ese periodo, aunque solo corrió el balón en el 31% de los acarreos diseñados de Notre Dame durante su carrera universitaria. Love registró más yardas tras el contacto por acarreo que el 99% de los jugadores en su posición y un EPA por acarreo mayor al 94%. Su eficiencia down a down, combinada con su habilidad para conseguir avances explosivos, es única. ¿Qué tan alto entonces se puede elegir a un jugador como Jeremiah Love? El corredor con la racha más larga de partidos con anotación en la historia de Notre Dame llegó a South Bend tras una carrera de preparatoria donde destacó en todos los deportes que practicó. Corrió los 100 metros planos en 10.76 segundos y anotó 22 touchdowns en su último año de preparatoria antes de llegar a Notre Dame como el cuarto mejor corredor de su generación. Y aunque no fue titular desde el principio porque contaban con un corredor veterano con futuro de NFL en Audric Estime, Jeremiah Love anunció su potencial desde el principio. Aunque solo jugó el 15% de los snaps en ofensiva, registró casi 500 yardas totales, en promedio un acarreo que superó las 10 yardas por cada 6 toques de balón. La explosividad que mostró Love desde el principio se volvió una constante durante su carrera y aunque mostró su potencial de inmediato, sería incluso mejor con un volumen mayor de trabajo. En 2024, Love se convirtió en titular de Notre Dame dentro de una rotación que incluía a Jadarian Price y al mariscal de campo Riley Leonard, quien tuvo más acarreos que cualquiera de sus 2 corredores durante esa temporada. De hecho, Love no tuvo un solo partido con más de 20 toques de balón en la temporada, aunque promedió casi 7 yardas por acarreo en ese periodo. Y aún así terminó el año con casi 20 touchdowns anotados y casi 1,400 yardas totales. No solo eso, impuso el récord de partidos consecutivos con un touchdown por tierra en la historia del programa tras conseguirlo en 13 juegos al hilo. Gracias a esa producción, los Fighting Irish se clasificaron a playoffs donde enfrentaron a la sorpresiva Indiana de Curt Cinieri. Love deslumbró desde el principio con un touchdown de 98 yardas que se volvió el más largo en la historia de los playoffs, pero sufrió una lesión muscular que lo limitó el resto de la postemporada. Apenas recibió 21 acarreos en 3 juegos después de su lesión, y aunque logró anotar contra Penn State en una jugada que resalta su resiliencia, la verdad es que era evidente que no podía estar jugando en esas condiciones. Aunque registró 16 snaps en el juego de campeonato contra Ohio State, solo tuvo 4 acarreos para 3 yardas y no pudo hacer nada para evitar la derrota de su programa. Notre Dame perdió, pero Love se posicionó como uno de los favoritos para el Heisman en 2025. En su última temporada universitaria, Love tuvo que adaptarse a otro estilo de ofensiva, pues el cambio de mariscal de campo de Riley Leonard a CJ Carr les permitió ser más agresivos pasando el balón. Sí, Carr tuvo 130 acarreos menos que Leonard, pero promedió 60 yardas por aire adicionales por partido. Y eso le abrió espacios a Love, que volvió a mostrar una mejora individual en su último año. Por eso, fue que registró 15 acarreos adicionales, que superaron las 10 yardas comparado al año anterior. Y es importante recordarlo, porque Love nunca ha tenido el volumen de trabajo asociado con un corredor que podría ser elegido en la primera ronda, pero cada que le sumaron responsabilidades a su rol, justificó la decisión de su coach. En sus últimos 28 partidos, Love tuvo 10 donde registró al menos 8 yardas por acarreo y promedió un touchdown cada 8 toques de balón. Aunque apenas registró 3 partidos en 3 años donde superó los 20 acarreos, maximizó cada oportunidad que recibió. Finalizó su última temporada con más de 1,650 yardas de scrimmage y 21 anotaciones, igualando el récord de touchdowns por tierra en un solo año para Notre Dame. No obstante, el equipo no logró clasificar a los playoffs en una polémica decisión del comité, por lo que su carrera universitaria terminó de forma abrupta e inesperada. Y yo sé lo que están pensando, muy bonita la historia, pero es un corredor que podría ser elegido en el top 5 del draft. ¿Realmente lo vale? Dejando de lado el valor posicional,
Primero quiero resaltar lo que aporta Love comparado a otros jugadores como Bijan Robinson, Ashton Jeanty y Saquon Barkley, que fueron elegidos en un rango parecido a lo que esperamos de Love. Y dejo de lado el valor posicional, no porque ese no sea un debate que valga la pena, sino porque hay personas que son de la idea de que simplemente por ser un corredor no puedes gastar un pick de top 10 en la posición. Y yo quiero tener primero el debate de él comparado a otros prospectos, separado de lo que implica el valor posicional. Porque en una parte estamos comparándolo a otros jugadores en su posición que ya llegaron a la NFL, y esa me parece la forma correcta de analizar a Jeremiah Love. En la otra, prácticamente le estamos exigiendo que justifique la importancia de su posición. Y eso tampoco me parece lo más justo para un jugador que apenas está llegando a la NFL, ¿no? Entonces por eso quiero tener las discusiones separadas. Ahora, lo primero que debe resaltar es que Love apenas registró 433 acarreos en la universidad. Para ponerlo en contexto eso, Ashton Jeanty tuvo 315 toques de balón adicionales a Love en su carrera universitaria. Y eso es un punto a favor de Love, pues mejoró siempre que le incrementaron el rol y produjo a un nivel comparable al de esos jugadores que fueron elegidos en la primera ronda en la última década, pero no ha sufrido el desgaste de la mayoría de esos jugadores por la forma en la que lo utilizó Notre Dame. En sus 3 temporadas con los Fighting Irish, solo tuvo un año donde jugó más del 50% de los snaps, y en ninguno recibió más de la mitad de los acarreos diseñados de su universidad. De hecho, en 2 de sus 3 años en South Bend, no registró ni siquiera un tercio de los acarreos totales del equipo. Adicionalmente, Love era suficiente por su cuenta como para justificar una elección alta en el draft. Su promedio de yardas tras el contacto por acarreo supera el de otros corredores de primera ronda como Saquon Barkley, Christian McCaffrey y Leonard Fournette. Es un corredor con mucha visión y creatividad, combinado con una aceleración especial y un balance que le permite absorber contactos sin caer para conseguir más yardas. No regala jugadas negativas, pero genera avances explosivos a un porcentaje altísimo por dentro y por fuera de los tackles también. Hace fallar a los defensivos que buscan taclearlo en 1 de cada 3 jugadas, lo cual es superior al del 71% de los jugadores en su posición. Su promedio de yardas tras el contacto es mayor al del 67% de los prospectos, y su porcentaje de acarreos que superan las 10 yardas también lo ubica por encima del promedio. La realidad es que maximiza sus oportunidades y es una pesadilla para los rivales que deben taclearlo down a down. Por si eso no fuera suficiente, Love no tiene un solo fumble en su carrera universitaria y solo permitió presión en el 4% de sus bloqueos, por encima del promedio de 7% que presentan los corredores al llegar a la NFL. Pero no todo es perfecto, y además de la falta de experiencia, creo que hay un par de cosas en el juego de Love que requieren trabajo todavía. Como receptor, ha mostrado su potencial, sí, pero es a cuentagotas, pues Notre Dame sí lo alinea en la ranura a ratos como receptor, pero nunca corrió ruta en más del 44% de los intentos de pase de su equipo. Entonces tampoco podemos decir que haya sido una parte significativa de lo que hacía como corredor en South Bend. Simplemente no se lo pedían tanto, así que requiere cierta proyección nuestra esa parte de su evaluación. Finalmente, es el tipo de corredor que puede llegar a confiar demasiado en sus habilidades, por lo que intenta saltar defensivos sin necesidad y se expone a golpes, o hay ocasiones donde busca la jugada grande en lugar de tomar lo que diseñaron para él. Es algo que le funcionó en South Bend, pero debe de ser más disciplinado en la NFL, donde hay menos espacios y esa actitud puede llevarlo a jugadas negativas. Sea como sea, el talento de Jeremiah Love es real, y considero que será difícil para equipos como Tennessee, como Nueva York, ignorarlo dentro del top 5. Puede apoyar mucho a mariscales de campo jóvenes al quitarles un poco del peso, de la responsabilidad en sus ofensivas, además de que su potencial atrapando pases ilusiona a futuro porque aún hay margen de mejora con este corredor. No obstante, habrá quien no esté de acuerdo conmigo porque existe una filosofía popular en contra de elegir running backs tan alto en el draft. ¿Ustedes son parte de esa filosofía o creen como yo que si el entorno acompaña, un corredor puede sumar bastante y todo depende de la situación? Hay otras posiciones en las cuales aceptamos que el entorno es importante para que el jugador pueda producir y no le restamos el valor a la posición. A pesar de eso, por ejemplo, receptor, un buen receptor sin un mariscal de campo, pues tampoco tiene el impacto que podría.
Un corredor sin una buena línea ofensiva es más o menos lo mismo. Sin embargo, una de esas la utilizamos como razón para minimizar el valor posicional de un corredor, pero no con un receptor. Y para mí no tiene sentido. Producción es producción, y me parece que minimizamos demasiado la producción que aportan los corredores. Sobre todo cuando estamos hablando de un jugador tan especial como Jeremiah Love. Por eso, en la situación correcta, yo estaría dispuesto a elegirlo incluso dentro del top 5, porque pienso que es el mejor jugador ofensivo del draft sin importar la posición. Creo que es mejor como corredor, incluso que Fernando Mendoza como mariscal de campo, pero tampoco soy tan iluso como para pensar que eso significa que deba de irse antes. Fernando Mendoza juega una posición que es más importante, ahí sí lo entiendo, es el único jugador que toca el balón en cada jugada de su ofensiva, y un buen mariscal de campo transforma completamente a la franquicia entera. Entonces entiendo por qué Fernando Mendoza se va a ir número 1. Pero si estamos haciendo la evaluación de forma sincera, creo que todos estaríamos de acuerdo en que Jeremiah Love es un mejor corredor que Fernando Mendoza es un mejor mariscal de campo. ¿Fuertes declaraciones o están de acuerdo conmigo? Yo pienso que más gente va a estar en la segunda parte. Por lo pronto, yo les agradezco mucho si llegaron hasta este punto del video. Díganme ustedes, ¿estoy sobrevalorando o subestimando el impacto que puede tener un jugador como Jeremiah Love? ¿Están de acuerdo en que puede ser elegido dentro del top 5 en la situación correcta o no? Los leo en los comentarios. Los invito a que le den like a este video, a que lo compartan con otras personas y que se suscriban a Destino Canton si no lo han hecho. Recuerden que en el Patreon tenemos una versión con imagen de los partidos, con video de entrenadores, para complementar de mucho mejor forma la información que yo les estoy transmitiendo. Así que pueden ir a ese espacio y es la forma más directa de apoyarme a mí como creador de contenido. Lo agradecería muchísimo. Habiendo dicho eso, ya saben que yo siempre les voy a dar el mejor análisis aquí en el canal de YouTube también. Entonces, por eso estoy subiendo estos videos en este espacio. Yo soy Santiago Escamilla y les agradezco mucho si llegaron hasta este momento. Los invito a que vean todo el contenido que tenemos disponible para ustedes en el canal de Destino Canton y nos vemos en la siguiente entrega para más cobertura digna del Salón de la Fama.